Buenas tardes, amigos de Facebook, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos el día de hoy, aquí en otra charla más de Conociendo Personalidades. Este espacio para hacer puentes, para hacer enlaces con gente de teatro, cine, televisión, circo, de todo el espectáculo, ópera y todo eso. El día de hoy, pues tenemos mucho gusto de recibir a un maestro que nos hace favor de regalarnos unos minutos para platicar de él, de su trayectoria, de su trabajo, de sus proyectos. Hemos tenido gente de Colombia, de Chile, de España, de Argentina, buenos amigos por allá. Y ahora otra vez toca aquí México, pero una ciudad muy importante, una ciudad, además vamos a platicar con él cómo está ahí en la movida en esta ciudad, una de las ciudades grandes de México, que es la ciudad de Monterrey. Él es Vidal Medina, que está con nosotros. Vidal, ¿cómo estás? Muy bien, Josín, muchas gracias por la invitación. Pues la verdad, contento de estar aquí, de poder compartir pues con tu auditorio lo que haga falta del mundo del teatro, de la vida cultural en Monterrey y de las cosas que tenemos por delante, a la orden. Sí, porque el movimiento teatral en México cambia mucho, ¿no? De lo que es la Ciudad de México, lo que es la Ciudad de Guadalajara, que son las ciudades importantes, la Ciudad de Monterrey, que es otra ciudad importante. Y yo podría decir que es México, Guadalajara, Monterrey y el resto de la República, ¿no? Podría decirse que sí, son las ciudades tanto de mayor confluencia, ¿no? De Ajá. mayor gente, como también creo yo de mayor desarrollo cultural. Sobre todo la Ciudad de México, creo que es la que nos lleva de calle a todos. Tiene un Sí, desarrollo claro. cultural realmente envidiable, pero pues hay que reconocer a la comunidad cultural y artística de la Ciudad de México, que se han podido unir, que han desarrollado una madurez también como personas responsables en su vida y han logrado iniciativas de ley, han logrado movimientos y cosas importantes. Creo que Claro. ahí sí estamos un poquito todavía detrás. Ahí vamos caminando, pero para lograr constituir pues, fuerzas culturales representadas en las leyes, ¿no? Creo que eso es muy importante y son temas pendientes todavía. Creo que también eso habla de la evolución de las comunidades culturales en las diferentes áreas de este país, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Monterrey es una ciudad que tiene un consejo para la cultura, por ejemplo, Ajá. que ha funcionado muy bien por 25 años o por 20 años y luego más o menos, por así decirlo, pero que es una institución fuerte, que recibe un presupuesto importante y que hay un desarrollo cultural. Pero también eso se da gracias a que en cierto momento, en los noventas, la comunidad cultural de la mano de una líder que representaba un poco la visión empresarial, pero también con la suficiente inteligencia y sensibilidad para entender a los artistas, Ajá. que es Alejandra Rangel, la señora Alejandra Rangel, que en paz descanse, logra unir estas dos fuerzas, tanto la empresarial Ajá, como, claro. ¿no? Como la artística en política, y se crea el Consejo para la Cultura. A partir de ahí yo creo que la vida cultural en Monterrey y en el estado se enriquece bastante porque hay participación de los artistas y hay una representación de los artistas, lo cual me parece que es un punto que se ganó así hace muchos años y a lo mejor, no sé, porque no conozco la situación de Zacatecas, te decía hace rato, Ajá. pero en los demás estados, en las demás entidades, quizás las comunidades todavía no tienen o no han logrado este tipo de iniciativas. Ahora, esto no quiere decir que ya estamos del otro lado, para nada, ¿no? Sí, nos falta mucho todavía que hacer. Ahorita está la discusión, bueno, acaba de pasar el Encuentro Nacional de Teatro, ¿no? Y ahorita hay un encuentro de trabajadores del arte también que están luchando y promulgando porque se reconozca a los artistas como legalmente, ¿no? Para que tengan Exacto. muchos derechos, todo eso. Y falta todavía trabajar mucho para que
la visión de la gente que hace arte en todas sus áreas tenga un peso social, ¿no? Y además que la cultura sea algo bien tomado. Lo que decías de la señora Rangel, qué importante es que los que tienen el mango de decisiones de gobierno tengan la visión de la importancia de la cultura. Sí, ahorita que mencionas este congreso, ha habido en la semana pasada o esta semana dos congresos, el Congreso Nacional de Teatro y este Congreso de Trabajadores del Arte y la Cultura. Empezó ayer y termina el jueves. Ajá, que está buenísimo, la verdad Ajá. está buenísimo. Yo seguí la mesa de artistas como los artistas como sujetos de derechos, ¿no? Igual yo ayer, sí. Buenísima mesa, la verdad, creo que se plantean ahí, bueno, estamos arrastrando desde hace 30, 40 años o desde que somos artistas, estamos arrastrando esta no visibilidad en las leyes mexicanas, Ajá. ¿verdad? El artista tiene una condición de trabajo que no es igual a la de cualquier condición laboral, ¿no? Claro. Entonces, creo que nos hemos tardado y también no ha habido los mecanismos adecuados para poder establecer cuáles son nuestras verdaderas condiciones de trabajo, nuestra manera de trabajar y cómo poder acceder con eso a ser considerados dentro de seguridad social o dentro de las prestaciones laborales. Es un tema que ahorita yo creo que ha cobrado mucha importancia porque hay una comunidad bastante unida a nivel nacional. Está el Ajá. CLAE, que es el Consejo Comunitario para la Legislación de las Artes Escénicas, Ajá. que se está trabajando para incluir un capítulo de artes escénicas que legisle artes escénicas dentro de la Ley General de Cultura Federal. Me parece que es una lucha bastante positiva, que habla de que el gremio ha adquirido pues, una conciencia, una madurez y podemos juntarnos entre organizaciones Ajá. para, pues, para trabajar con diputados, con autoridades y entre nosotros y definir qué propuestas y qué necesidades tiene el gremio. Pero es un trabajo bastante sinuoso y bastante difícil, No, hay y que hay que decirlo. ir rompiendo muchas barreras que existen, ¿no? O sea, una ley Ajá, puede decir, tienes derecho a qué, pero no te dice quién eres legalmente. Entonces, ¿cómo lo haces realidad y todo esto, ¿no? Hay muchas claro. cosas que hacer todavía. Y el primer obstáculo somos nosotros mismos los artistas. También Claro, hay que decirlo. O sea, digo, creo que un lugar común sería hablar mal de un gobernador o un diputado y esto. es lo más Pero fácil, es lo claro. más fácil y echarles la culpa. Pero también nosotros como comunidad, como artistas, tenemos un lastre. O sea, tenemos lastres de egos, de que no nos juntamos para comunicarnos. Son más importantes a veces las diferencias que los puntos en común. eh, y no, a veces no jalamos para el mismo lado. Ajá. Y creo que eso, y bueno, esa es una. Otra es el lenguaje jurídico. Estamos en un terreno que no dominamos, ¿no? O Claro. sea, el lenguaje jurídico, necesitamos obviamente asesoría jurídica, necesitamos asesoría de gente de las ciencias sociales que nos dé luz, que nos ayude a configurar el camino que ocupamos, porque aunque nosotros conocemos las necesidades, nuestro día a día, Claro. no conocemos ese lenguaje en el cual si no entramos, no vamos a ser visibles, ¿no? También ese es otro. Y también conocer un poco de historia, ¿No? porque cuántas veces ha habido movimientos grandes y pequeños para tratar de unirse y no se logran por algo y se nos olvida de esos movimientos, ¿no? Y deberíamos de aprender de eso para ir creando mejor esta fuerza que podemos tener para lograr mejores objetivos para nosotros, ¿no? Sí, y creo que la finalidad es que los derechos de los artistas como ciudadanos mexicanos que somos, pues estén en el papel, Claro. ¿no? Que estén en las leyes, que estemos reconocidos, que podamos tener acceso a prestaciones laborales, a seguridad social y estar insertos en el sistema mexicano, o sea, económico, ¿no? Porque además somos una fuerza productiva y somos una fuerza económica. Claro. Ayer decía Hermosillo, el abogado Hermosillo, en una de las charlas, que tenemos que luchar porque se nos reconozca también que formamos parte de una actividad económica y mientras los gobiernos o los estados no vean esa parte, no nos van a considerar en la otra, ¿no? Ajá. O sea, también es importante que sí generamos economía y bienestar social, Claro. ¿no?
esos temas hay que ponerlos en la agenda pública. Y muy importante. Pero bueno, hablando ya de todos estos movimientos, vámonos a primero entender cómo entras tú. Eres director, eres dramaturgo, eres guionista, pero ¿cómo entras tú en este mundo? ¿Por qué se te ocurre entrar? ¿Qué fue lo que te provocó o te invitó a entrar aquí al grupo este del arte? Pues mira, son varias cosas. Yo desde 15, 16 años soy espectador de teatro. Me iba solo a ver las obras de teatro que había aquí en Monterrey. Vi las obras de Rubén González Garza, vi obras de Luis Martín Garza, vi obras de Coral Aguirre, que son los grandes maestros, grandes de los pilares de aquí. Ajá. Y viendo sus obras en el teatro como espectador solitario, fue que me enganché con el teatro y dije, yo quiero hacer esto, yo quiero saber cómo se hace esto, pero era algo, pues un hechizo mágico, digamos, ¿no? Estar ante un evento en vivo de grandes dimensiones, con temas poéticos, etcétera. Y me entra pues el gusanito de hacer eso que se llama teatro. Y luego tengo la oportunidad de que, bueno, en ese entonces salía con una chava de Morelia que se vino a vivir a Monterrey, que deja su carrera de leyes y se viene a Monterrey, más bien, se viene a estudiar leyes a Monterrey y entra también a la escuela de teatro. Y le digo, ¿sabes qué? Voy a aprovechar, voy contigo a la escuela de teatro, quiero saber qué es eso, bien. Y ahí ya, pues, yo ya admiraba pues a Coral Aguirre y pues me toca Ajá. como maestra y como formadora de un grupo de dramaturgia. A mí siempre me ha interesado más la escritura, digamos, Ok. de manera particular, que la puesta en escena, aunque las dos me encantan. Y ahí con Coral Aguirre, ella tenía un taller en la escuela de teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. Me inscribí, quedé en el taller que se llamaba Contraseña, y ahí empecé mis pininos con grandes maestros. Realmente Coral Aguirre, puedo mencionar a Mario Canto Toscano, Hernando Garza, eh, pilares del teatro aquí en Monterrey, Nuevo León, pues fueron mis compañeros y mis maestros al mismo tiempo. Y ahí empecé yo a escribir teatro y también a formarme como actor y como director con grupos de teatro. Hace 20 años más o menos de esto. Se dice fácil, ¿verdad? Se dice rápido, pero es una buena lucha. Y entonces empiezas a trabajar con ellos en la compañía haciendo teatro. ¿Y Haciendo teatro. cuándo empiezas a escribir? Yo empiezo a escribir obras pues a los 23 años. ¿Y por qué? Pues bueno, a escribir obras de teatro, pero yo escribía poesía antes. Yo estaba en talleres literarios de poesía desde Ah, los ok. 17 años. O sea, yo empecé a escribir muy joven, realmente, 17, 18 años en la facultad. Yo estudié administración de empresas en la uni. Curiosamente no estudié artes, pero organicé y tenía junto con algunos amigos un taller de literatura en FACPIA, o sea, en la Facultad de Contaduría Pública. Ajá. Teníamos el único taller de poesía que era Bocazas Grises, entonces teníamos 17, 18 años aproximadamente y ya tenía un taller literario. Y ahí convergían poetas, ensayistas, etcétera. Pero yo el gusanito de la escritura lo tuve desde muy chavito, digamos, desde muy chico. Entonces, 16, 17, y las obras de teatro empiezan a los 22, 23 años a aparecer, ya con el taller de dramaturgia y todo esto. ¿Y qué es lo primero que escribes? Lo primero que escribo es una obra que realmente, que además me sigue gustando. Bueno, no es cierto. La primera obra que yo escribí, que recuerdo, se llamaba Las llamas. Ajá. Era una obra súper breve que trataba sobre las drogas, sobre la drogadicción. Súper breve, súper breve. Pero recuerdo que esa obra es la que me sirve para que me acepten en el taller de dramaturgia. Ah, ok. O sea, la leen y me dicen, ¿sabes qué? Sí vas, o sea, sí está buena tu obra, a todos nos llamó la atención, entonces te quedas en el taller, ¿no? Eres parte del taller de dramaturgia. Y luego, en el mismo taller de dramaturgia, hacíamos ejercicios muy interesantes. Por ejemplo, leíamos a Eduardo Galeano o leíamos a Ítalo Calvino, y a veces sacábamos ideas de estos libros para escribir obras, o a veces teorizábamos sobre la literatura con estos autores. La segunda obra de teatro que escribí, también muy breve, como de 12 páginas, se trataba sobre el asesinato de Álvaro Obregón. Y lo saqué de un capitulito de 2 renglones que escribió Galeano en su libro de Las Memorias del Fuego. Ok, ah, ok. Este,
Pero bueno, fue un retrato que después me dijeron que se parecía o que dialogaba con una obra de Jorge Ibargüengoitia, que hablaba del mismo tema. Yo no siquiera sabía que existía la obra de Ibargüengoitia, Ajá. pero digamos que ahí empecé a dialogar también con estos autores. Y luego vino Garab, que fue mi obra, en el mismo año que me inicié como dramaturgo, mi obra más larga y que gana el Premio Nuevo León de Literatura. Entonces, ahí sí dije, bueno, se me hace que sí, Sí, este es va mi por ahí. camino, Acá. este es mi camino, ajá. ¿Y las pusiste en escena las dos, bueno, las tres? Fíjate que, muy buena pregunta, porque ni la de Obregón ni Las Llamas las he estrenado hasta ahorita, Ajá. y Garab sí. La Garab la estrenó Coral Aguirre, precisamente mi maestra, la dirigió ella, yo fui su asistente de dirección y su productor ejecutivo, pero ella se hizo cargo del montaje. Pero hay muchas obras que se han quedado en el tintero, ¿eh? O sea, y no son en el tintero, terminadas, que no se han estrenado, creo que son la mayoría, Ajá. y el porcentaje menor es lo que he estrenado realmente. Uh-huh. Oye, y en esa que donde estrenas y que ella es la directora, tú eres el asistente, no, no decías de repente, no, es que esa escena no va así, no, no te daban ganas de decir eso. Pues, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees, Josín? Digo, porque no es fácil. Cuando eres escritor, y le das tu obra en ese momento a un director, pues le estás dando toda la libertad para que crea. Sin embargo, cuando tú lo estás viendo, pues tienes ganas de decirle, no, yo no me imaginaba esto así, ¿no? O yo me imaginaba que era el pasillo iba a ser así, ¿no? Exacto. Pues ahí empecé también a entender los conflictos en el mundo del teatro que pueden existir entre un dramaturgo y un director. Ajá, Pero bueno, yo creo que lo solucionamos bastante bien. Coral Aguirre es un excelente puestista en escena. ajá. Hubo en algunos momentos de ese montaje que ella se enfermó y no podía asistir y me delegaba a mí esa responsabilidad. Entonces, incluso en la puesta en escena dialogamos un poco. Yo también monté algunas escenas, digamos. Ajá. Y bueno, al final creo que llegamos a buen puerto, se pudo estrenar la obra y creo que fue una buena lectura. Fue una buena lectura de Coral Aguirre sobre Garab y bueno, lo importante es que la obra llegue a estrenarse, Claro. definitivamente, que pase que es la manera que los teatreros publicamos, ¿no? También. Y sí, ¿no? Y además, este, eh, todas las obras, cuando vas escribiendo, pues tu imagen es verla en escena, ¿no? Como dices, muchos Exacto. se quedan en el librero, no en el tintero, pero sí en el librero, este, pero cuando logras ver una de tus obras, pues es como cumplir, cerrar el círculo, ¿no? Claro. Fíjate que también aprendí mucho en ese proceso del montaje de Garab, porque además era un teatro, ¿cómo decirlo? No estaba hecho como yo haría teatro actualmente, donde yo obviamente reduciría los tiempos de trabajo, reduciría el equipo de trabajo, ¿no? En aquel entonces, en 2000, no sé si es 2004, eran 15 actores en escena, ¡Wow! o sea, todos los personajes de la obra estaban considerados, nadie doblaba personajes, y fueron como 6 meses, 7 meses de trabajo. Ajá. La verdad eran procesos súper pesados, muy pesados, que ahorita nadie aguantaría, digamos, las Sí, condiciones no. han cambiado mucho, pero aprendí bastante a trabajar en equipo, aprendí a trabajar en el sistema Eugenio Barba, por ejemplo, ¿no? Que era más laboratorio, que era mucho Ajá. laboratorio, pero bueno, créeme que aunque me gusta el laboratorio, no lo vuelvo a hacer, o sea, se pierde, a ver, depende de qué teatro estés buscando también, Claro. ¿no? Pero no es un teatro de laboratorio como tal el que yo busco Ajá. Sí, no, ahorita. Sí. este, y bueno, sí han cambiado muchas formas de ser, pero tu visión ha cambiado también, ¿no? Claro, bastante, ¿no? Se ha modificado, evolucionado. Y en tu Veo el teatro escritura, de otra manera. Uf, demasiado, muchísimo. Creo que la escritura, como uno va cambiando, se va haciendo grande, va madurando. Espero que no se haga vieja para no, el no, ese es lo público. padre del teatro, que es tan actual como quiera ser, ¿no? Ajá. Podemos ver Pero, ahorita unos griegos o podemos ver un Shakespeare todo y hacerlo actual, ¿sí? sí.
Pero aunque ha cambiado, también se ha afinado. O sea, yo más bien pienso que los intereses son los mismos que tenía de más joven. Por ejemplo, cuando escribí Garab, la obra se trata de cómo la publicidad domina la vida de una sociedad y cómo las marcas comerciales llegan a cambiarlo todo. Ya era una distopía social y simplemente voy afinando la mirada y digo, claro, me siguen interesando las distopías, me sigue interesando la mirada política del arte, Ajá. y ahora, pero ahora lo afino, ¿no? Ahora me interesa mucho más retratar el futuro de la sociedad, me interesa más retratar los problemas actuales, y en algunos momentos de mi escritura le di por lo autobiográfico en un par de obras o tres, Ah, ok. pero yo creo que eso no lo volvería a hacer. Yo creo Sí. que eso no lo volvería a hacer como tal. Que esa es otra de las preguntas, ¿no? ¿Qué tanto de ti, digo, cuando escribes, pues todo es parte de ti, pero qué tan biográfico puede llegar a ser una obra? De- Bastante, depende, ¿no? Obviamente hay un juego siempre entre la realidad y la ficción, pero yo sí he tenido al menos un par de obras en las que partes de mi experiencia vital, de mi cotidianidad han estado ahí puestas. Son obras que yo catalogo como obras neuróticas. Sí, sí, Ajá, es una forma de escribir, o sea, a veces escribes de manera neurótica, es decir, tienes que explotar, tienes que vomitar y claro. sale una obra, porque además tienes la técnica para manejar diálogos, etcétera, etcétera. Pero también hay otras obras que son más circulares, más medidas, más planeadas, donde no son neuróticas, ¿no? Son de echarle muchas horas, de pensar, de estructurar, que bueno, ahorita estoy más en esa línea que en la obra, que en la línea neurótica. Oye, cuando escribes, ¿en qué piensas? ¿Piensas en la puesta en escena? ¿Piensas en los actores? ¿Piensas en el público? ¿Piensas solamente en la historia? ¿En qué piensas cuando vas creando? Sobre todo en la historia. O sea, cuando yo estoy escribiendo no pienso para nada en la puesta en escena, no dejo que esos pensamientos me interrumpan la escritura porque no vale la pena. La obra como tal tiene que funcionar primero para después pensar en la puesta en escena. Entonces yo no pienso en la puesta en escena, pienso en mis personajes, pienso en el desarrollo del conflicto que estoy trabajando, en cómo pueden salir o no de eso, en qué obstáculos tienen y qué quiero que el público vea. ¿Qué quiero que el público escuche? ¿Qué quiero que el público esté digamos, atento a eso Reciba, ajá. o recibiendo esa información? Pero la puesta en escena es otro proceso. O sea, y te digo, como director lo sé perfectamente bien porque la escritura es un proceso creativo y la puesta en escena es otro proceso creativo que involucra un equipo de trabajo. Y Claro. ese equipo de trabajo son otras creatividades, otra manera de pensar. Entonces mi obra tiene que estar, digamos, muy bien hecha para que pueda dialogar con otros creadores y luego dialogar con el público. Entonces, la historia que estoy contando de manera literaria, de manera estructural, es lo único en lo que pienso cuando estoy escribiendo. Te lo digo porque estás escribiendo teatro, o sea, desde Ujú. que empiezas sabes que no es una novela como tal, No, ¿no? claro. Es pensando en personajes reales que se van a mover y que van a tener una vida propia en el escenario, ¿no? No, claro, pero, no, por supuesto, definitivamente. Digamos que la obra tiene que funcionar en el teatro, pero también ese es trabajo de un director. Sí, claro. Es decir, yo creo que el dramaturgo se tiene que preocupar porque su historia se cuente bien, sus personajes estén bien desarrollados Ajá, y sea una historia redonda, o sea, que cualquier persona que se enfrente a ella la entienda o reciba algo. claro. Después va a pasar a otro proceso, que es el de la puesta en escena, pero ya no pienso en la puesta en escena, yo creo que también es por la experiencia, o sea, yo ya en automático creo que conozco la técnica de la dramaturgia, por lo tanto estoy escribiendo para teatro. Ya no me confundo en voy a escribir un cuento, una novela, o sea, Exactamente. estoy escribiendo para teatro, por lo tanto estas son las reglas que voy a seguir para que esto pueda ser en su momento una obra de teatro. Pero sí me he encontrado con textos, por ejemplo, muy literarios, que a lo mejor alguien de narrativa, tuvimos un concurso hace poquito y Ajá, había textos muy literarios, digamos,
un monólogo muy literario, y un narrador cuestionó, dijo, es que esto está bien bonito, está muy bien escrito, pero no lo veo en escena, no lo veo puesto en escena. Eso lo dijo un narrador que era jurado. Pero tanto yo como un director de teatro le dijimos, es que es trabajo de teatro, o sea, el texto está tan bien hecho que un director lo agarra y puede hacer teatro con eso, o sea, definitivamente se puede hacer teatro con eso, pero no es trabajo de la escritura hacer teatro, creo yo. Ajá. Sí, no, Trabajo de claro, sí. claro. Oye, ¿y cuál fue la primera, obra que tú escribiste y que dirigiste? Bueno, esa se llamó Sitios Concurridos, una especie de suspense urbano Ajá, donde un hombre oscuro, digamos, un hombre cotidiano en el camión, empieza a ser acosado por otro hombre ajá, que no habla nunca. Y este hombre se baja el camión, hay una persecución del hombre que no habla hacia el hombre que está muy asustado y le entrega todas sus pertenencias, le entrega como todo. eh, y al final saca una pistola, el hombre que no habla. Te lo voy a contar toda, igual, el spoiler que importa, ¿no? Porque ese fue mi... Y el hombre que apunta con el arma al que tiene miedo, el otro le dice, no, no me mates, no me mates, pero el hombre le entrega la pistola. Digamos que la víctima termina asesinándose a sí mismo. ok. Y ya, es una obrita de 15 a 20 minutos, sitios concurridos, fue la primera que monté. Me encantaba porque la gente no sabía si aplaudir o no al final. Claro. y había una actriz, un personaje que no estaba en la dramaturgia, que estaba en la puesta en escena, y que salía y le decía al público, no aplaudan, no digan nada, o sea, estamos viendo un asesinato, ¿no? Entonces la gente se quedaba como, ¿qué pasó aquí, no? Claro. Y pues nada, según yo era una metáfora, o sea, según yo era una metáfora de cómo a veces estás en la calle y nadie te ayuda, pero también puede ser una metáfora de cómo a veces entregas el poder a alguien más, Claro. ¿no? Y lo cedes todo, ¿no? Sí, muchas veces la víctima es víctima porque entrega, ¿no? Todo. Todo. Ajá, sí, claro. Oye, y en este caso, y en algunos otros que tengas, ¿hasta dónde llega el dramaturgo? O sea, ¿tú tienes algún conflicto de hasta dónde llega el dramaturgo y hasta dónde llega el director? O sea, empiezas a dirigir una obra, por ejemplo, tuya, y la vuelves a recomponer como vas haciendo la apuesta, o te apegas a lo que ya escribiste. ¿Cómo es? Ahí es muy importante el diálogo con los actores. Ok, Yo a veces siento que mis diálogos incomodan a los actores o que no les sale natural decir el diálogo. Ahí tenemos de dos sopas. O la ajá, estructura del diálogo es así y es inamovible y el actor tiene que aprendérselo tal cual está tal dicho, cual. o no cambia ningún sentido, el actor se le facilita más, no sé, cambiar ciertas sintaxis, y yo no soy tan rígido en eso, o sea, como que a veces les digo, ¿sabes qué? Dilo a tu manera, pero no me cambies el sentido de lo que dice la palabra, y Claro, vamos. Pero también reescribo en escena, sí, o sea, también reescribo en escena, reescribo escenas o reescribo diálogos que no están en la obra de teatro. Es que como te digo, son dos procesos distintos, ajá, son dos procesos creativos. La base es el guión, pero en la puesta en escena tú puedes encontrar todavía otros caminos, no tanto para reescribir la obra completamente, porque te digo, es una base, también sacarías de quicio a los actores y al equipo de trabajo, ¿no? La base es el guión. Pero como director y como dramaturgo, pues sí tienes ciertas libertades para, libertad del para director, hacer claro. cambios. Sí, claro, claro. ¿Y te, Sí, te gusta dirigir tus propias obras o prefieres dirigir a otros autores y que alguien más dirija tus obras? me gusta dirigir mis obras, me Sí, gusta, pero también está padre la sorpresa de que otra persona aporte su creatividad ante algo que tú hiciste y lo complemente con su mirada. Me parece que también está padre ese diálogo creativo que puede existir entre una dramaturgia y un grupo de teatro que no te conoce personalmente. Es muy buena porque, pues, haz de cuenta que tú estás dialogando con alguien que no conoces a la distancia y le estás generando algunos ecos, algunas resonancias. Esto es muy interesante. No estoy como obsesionado con dirigir mis obras de teatro. ajá, De hecho, yo prefiero escribir obras de teatro. El proceso de producción que es necesario y que
pues si no, el teatro no existe. Me parece agotador, me parece agotador. Hay que tener recursos suficientes, paciencia, un equipazo de trabajo para poder echarlo a andar y aparte recibir pues ganancias o recibir todo esto. Ajá. Me parece más fácil, aunque no sea fácil, estar en mi casa escribiendo obras que dirigiendo, pero sí me gusta dirigir y me gusta dirigir mis obras, pero últimamente no lo hago tan seguido como quisiera. Me gusta también producir obras de otras personas. Eso Ajá. también me gusta. ¿Te Ver llegar a platicas? escena buenas obras. Si alguien llega y te dice, oye, Vidal, fíjate que tengo esta obra tuya y la vi, me interesa, platicas con él sobre la apuesta. Uh, sí, ¿Sí se da podría ese decirse. diálogo? ¿Cómo, perdón? ¿Sí se da eso, ese diálogo generalmente? Muy poco, muy poco. Realmente a mí casi siempre que a ver, sí hay gente que me pide asesoría de dirección. Ajá. Bueno, ahorita estoy asesorando un grupo que va a estrenar una obra de la Comedia del Arte en San Pedro en próximas fechas, pero por lo general la asesoría que me piden es sobre dramaturgia. Sobre la O sea, dramaturgia. la asesoría que a mí me piden alumnos, gente profesional, etcétera, es sobre textos y Ajá. sobre estructura y sobre creación de personajes. Pero pues también no es tan común, pero también puedo dar asesoría sobre la puesta en escena. Digo, porque imagínate que platicaras, la pudiéramos platicar, con Shakespeare, con Molière, con, Lorca sobre su misma obra, pues a lo mejor serían completamente diferentes, ¿no? La visión de de actualmente, de lo que tenemos, del conocimiento que tenemos. No, pues yo creo que sí, pues ¿cuántos Hamlets no hay distintos, no? Sí. Y sin embargo, todos han de parecer en algo, Ajá, sí, claro, porque la claro. obra es la misma, ¿no? Entonces Ajá. puede haber un Kenneth Branagh que haga un Hamlet de una manera, un actor italiano que haga un Hamlet de otra, pero al final estamos viendo la misma obra interpretada de maneras distintas o con enfoques distintos creativos, pero el guión es, ahí está el guión y lo reconoces tú el guion. Y dices, este actor trabaja Hamlet serio, este actor trabaja Hamlet como un niño, este actor, entonces ves los matices de los directores, ¿no? Eso es Ajá. muy interesante. Muy Oye, interesante. ¿cómo ves la dramaturgia mexicana? Uy, pues variadísima, buenísima, me encanta, te lo juro, o sea, los últimos meses he estado leyendo muchas obras de teatro de México, Ajá. creo que llevo, no sé, 80 obras leídas y todavía me quedan muchas porque soy jurado, he sido jurado, he tenido la fortuna de ser jurado en algunos premios y me parece que hay mucho interés en la dramaturgia mexicana por los migrantes, por ejemplo. Me he encontrado con temas de migración importantes, bien desarrollados. Me he encontrado también que hay mucha crítica hacia los medios de comunicación, hacia la televisión, etcétera. Hay mucha dramaturgia en México, es impresionante. La verdad, creo que está en muy buen estado la dramaturgia. Creo que hay gente escribiendo cosas muy interesantes. Eh, la violencia está bastante arraigada en nuestro imaginario. Muy pocas obras de las que he leído no hablan de narcos. Entonces es un Sí, síntoma. claro. Es un síntoma. O sea, de alguna manera hay narcos por aquí, hay narcos por allá. Está la violencia muy metida en este imaginario. Eh, pero yo creo que es una dramaturgia sana Ajá. porque hay mucha creatividad, hay mucha imaginación. No toda la dramaturgia, digamos, está construida con los mejores pilares literarios, por así decirlo, pero Ajá. muchas sí, muchas sí. Es difícil a veces elegir textos de entre tantas cosas buenas y talentosas que hay. Entonces yo creo que hay un montón de talento, un montón de diversidad en México. Hay gente hablando de muchos temas. Te digo, te mencioné dos o tres, pero hay más cosas. Hay Claro. gente preocupada por cosas más cotidianas, más íntimas. Hay gente que está preocupada por cosas más políticas. Creo que la dramaturgia goza de salud en México. Goza de salud. Hay mucho creador y por lo tanto me parece que hay mucho teatro por hacerse todavía. Mucho teatro. Oye, ¿tú crees que hay?
que existe una necesidad de escribir estos temas que comentas, que hay una necesidad, o que mucho es que de repente surge que ahorita pues está el movimiento feminista, y entonces empiezan a escribir, empiezan a surgir por, no quiero decir por modas, pero sí por diferentes circunstancias. Y ahorita vamos a hablar de la violencia, y ahorita vamos a hablar del cáncer, y ahorita vamos a hablar de cuestiones políticas. ¿Se da por estos movimientos que se dan? O si hay la necesidad de estar escribiendo de todos estos temas? Pues no sé, yo creo que si hay una cuota, yo pienso que si hay una cuota política, porque ahora que lo mencionas, también he leído al menos algunas obras como con un enfoque más feminista Ajá, o una crítica al machismo, digamos, pero yo pienso que sí es una necesidad, o sea, es una necesidad de creadores o creadoras ajá. de tocar esos temas en el teatro, ponerlos en la palestra y que hacer reflexionar al público. Pero también, bueno, creo que es una necesidad y no sé si esos creadores o creadoras también estén pensando en una cuota, o sea, decir, la cuota política de estos temas, ¿no? Pero como estamos en tiempos convulsos donde estos movimientos que ya no podemos llamar emergentes porque han cobrado mucha fuerza Ya y tienen está. desde los 60, digamos, Ajá, movimientos feministas, pues están ocupando espacios, ¿no? ajá. Y es justo que ocupen los espacios que Sí, tengan que claro. ocupar. Simplemente que las obras son más cosas, o sea, una obra de teatro es más que solo volcar una ideología política, ¿no? Es una construcción dramática. Eso es importantísimo. Puedes poner cualquier ideología política en una obra de arte o de teatro, ¿no? Pero pues hay que construir. Claro. Hay que, Sí. hay que. El teatro, al igual que la televisión, tiene la función de formar, de educar, ¿o no? No, no creo. Yo creo que esa responsabilidad es de la escuela pública y de Ajá. los padres de familia y de las universidades, educar. El teatro tiene otra función. El teatro tiene la función de crear colectividades, crear identidad, hacer reflexionar al público, generar espacios para la libertad de expresión eh, y encontrarse con otras personas diferentes y poder hablar de cualquier tema o poner en la mesa cualquier tema y expresarlo como tal, ¿no? Yo pienso que el teatro para mí tiene una función social de convivencia y también de poner en la palestra temas fuertes, Que nos hagan temas pensar, que, ¿eh? que nos hagan pensar, que nos hagan reflexionar. Ajá, yo pienso, bueno, el teatro que a mí me gusta, también existe el teatro de entretenimiento y no lo voy a negar ni lo voy a ningunear, es otro tipo de teatro y Claro. hay muchos tipos de teatro, entonces el teatro que a mí me gusta, que yo hago, yo creo que la función que persigue es la creación de identidad, la reflexión sobre temas que nos puedan ser comunes y sobre todo siempre salvaguardar un espacio de libertad de expresión, ¿no? Para poder decir lo que uno piensa sin censura. Claro. Oye, y ahorita que hablabas de eso, ¿has hecho comedia? ¿Has escrito comedia? Claro. Sí, me encanta. Me Sí. encanta la comedia, no comedia, bueno, más que nada humor negro. Ajá, Fíjate, curiosamente, en una de las obras que son hasta cierto punto autobiográficas, que es esta obra que se llama Las definiciones de Gregorio, esta obra la abordo con un humor negro terrible, o sea, es una crítica casi hacia mí mismo, pero también hacia aspectos que veo de la vida cotidiana. Este, sí, sí he visto que reacciones pues de mucha risa, ¿no? Esta risa ajá, dolorosa, la risa dolorosa del humor negro, claro, está buena, ¿no? No es fácil hacer humor ni comedia, ¿eh? ajá. No es mi fuerte, digamos, pero sí lo he hecho, sí lo he hecho. Y sí me gusta mucho la comedia. No, pero también es saludable Ahorita estoy reírnos, trabajando, aunque sí. sea de repente el humor Oh, negro. Y además, eso te iba a preguntar, por ejemplo, como escritor, este,
tiene que cambiar, actualmente no cambia tu forma de escribir cuando nos enfrentamos a estas sociedades que son de repente muy delicadas o que hay que cambiar lo inclusivo y lo binario y todas estas nuevas tendencias, ideologías, tienes que cambiar tu lenguaje, ¿no? De escribir. No sé, fíjate, yo no me he puesto a pensar en si tengo que cambiar mi lenguaje para ser inclusivo o no. Yo creo que tendría que ver con el proyecto de escritura. O sea, si hay algún personaje que represente, digamos, Ok. eso, pues el personaje tendría que tener esas características, ¿no? Dependiendo, sí va a depender mucho de qué quieras retratar en tu obra, pero yo creo que a la obra como tal, bueno, a mis últimas obras, lo que las está afectando mucho es la tecnología, es esta incertidumbre económica en la que vivimos. Por ejemplo, eso me afecta mucho y afecta a mis obras. O sea, mis obras hablan de eso, ¿no? Ok, O sea, claro. no hay manera de que me salga, cuando quiero escribir, no hay manera de que me salga de ciertos problemas que yo pienso que son los que estamos viviendo, ¿no? Ajá. Y ahí meto a mis personajes, obviamente, ¿no? Pero tienen más que ver con precariedad económica, tienen más que ver con la situación de la tecnología que está avanzando a ritmos súper acelerados, pero la conciencia humana no, o sea, es un problema. La tecnología nos está superando, digamos, la IA, la inteligencia artificial, pero parece que el humano, que el ser humano está cada vez más idiota. Sí, No, es un problema real, o sí, sí, sea, claro. Sí, porque sí. en algún momento vamos a dejar que la tecnología tome todas nuestras decisiones. Y eso es como darnos un balazo en el pie. Ajá. Hay Va a que, pasar hay que invertir también en la conciencia humana. como hay una película de Bruce Willis, no me acuerdo el nombre, donde están conectados, ¿no? Y lo que y lo que los que se mueven en la calle no son ellos, y son como robots que son ellos mismos. Y eso es lo que va a pasar, ¿no? Tú estás descansando acá, y le estás dando las obligaciones y a la tecnología. ¿Sí? Exacto. Y obligaciones y también la capacidad de decidir, ¿no? Es decir, Claro. digo, y no todo está mal, pero de pronto los algoritmos van decidiendo por nosotros, ¿no? Claro, no, no, y lo vemos, hoy lo vemos en Facebook y en todas las plataformas, como de repente solamente ves lo que dos, tres veces pusiste y que ya dicen, esto es lo que le interesa, ¿no? Y entonces te van decidiendo por ti, lo que compras, lo que dices. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, de esto que dices, como en países como Japón, ya hace, bueno, también en Occidente, pero hacen robots para vivir con ellos. Ajá, Sí, ¿no? Y que además, esto es lo fantástico del teatro, que te permite estar junto de alguien, respirar el mismo aire que respira el actor, sentir esto, hacer la comunidad que tú decías, ¿no? Ese contacto, eso es lo maravilloso. Pero la sociedad va para allá, ¿no? O sea, ya no voy a hablar con las gentes, me voy a casar con un robot, voy a vivir con un robot, por la necesidad de tener a alguien sin darnos cuenta que estamos nosotros. es correcto, es correcto. Pues tenemos que hacer un camino en ese sentido, ¿no? Tenemos que Claro. pensar también en cómo invertir en nuestra propia conciencia, ¿no? Invertir en la conciencia, y la tecnología puede ser muy buena. La tecnología nos puede ayudar bastante, pero hay que hacer un equilibrio entre ambas, ¿no? Yo pienso. Ajá, qué bien. Oye, ¿qué viene para ti? ¿Qué viene ahorita para ti? ¿Qué sigue? Me platicabas de un encuentro de un encuentro que estás organizando. Sí, acabo de lanzar una convocatoria. El año que Ajá, viene vamos a tener un festival de teatro. Bueno, esa es la idea, tener un festival de teatro. Y lanzamos una convocatoria recientemente para recibir textos de teatro de ciencia ficción. Específicamente estoy trabajando como en temas de ciencia ficción. ajá, Y bueno, estamos bastante contentos porque pues la convocatoria fue un éxito.
realmente fue un éxito. Recibimos textos de Colombia, de España, de Costa Rica, y que fueron alrededor de 20 textos, 20 y tantos textos. Y la idea es, bueno, seleccionamos 5 textos, Ajá. y la idea es estrenarlos en el 2022, a mediados de año. Y como te decía, es parte de producir, o de este trabajo de producir textos, tanto locales como internacionales, y hacer un festival que convoque sobre la reflexión sobre el futuro, ¿no? Básicamente. No, pues está buenísimo y además muy interesante. Entonces, la primera etapa fue la convocatoria de textos dramáticos. Y luego que viene, seleccionan directores, compañías. Sí, sí, la idea es ahorita, primero que nada, leer estos textos. Bueno, ya los leímos, ya los seleccionamos, pero bueno, tenemos que pasar por una etapa de dar una lectura presupuestal, ¿no? Claro. ¿Cuánto nos puede costar cada texto? Son textos breves, también hay que decirlo. Y cómo vamos a financiar el festival. Entonces, hay un estímulo fiscal en Monterrey al cual queremos acceder, y convocaremos en su momento también a grupos de teatro o a directores que quieran tener un grupo, que quieran hacer el montaje de alguna de las obras, y haremos los equipos de trabajo para posteriormente estrenarlas en el festival. Ese es más o menos Para eso. invitar a los que estén atentos a que salgan las convocatorias y todo. Yo creo que habrá muchos interesados en esto. Oye, ¿estás escribiendo algo ahorita? Sí, sí, estoy escribiendo, estoy terminando. Voy a decir tres cosas a la vez, ¿no? No, no tanto, no, estoy terminando una obra, pero no voy a hablar mucho de eso porque se quema, Sí, sí, claro, se claro. quema, se quema. Pero bueno, siempre, ¿de dónde sacan las historias? Ya vimos que lo que te interesa, ya vimos eh, lo que te preocupa como persona, que eso lo plasmas en tus obras, pero ¿y los personajes? ¿De dónde salen los personajes que crean esas historias? ¿Cuál es tu proceso para escribir? ¿Te encierras 24 horas? ¿Te vas a la playa? ¿Te vas al Cerro de la Silla? Híjole, pues es que cada proceso es diferente. Eh, uno de los, digamos que las ideas surgen de la vida cotidiana, de lo que pasa al día a día, también surgen de las lecturas, ¿no? Muchas de mi fuente de inspiración Ajá. surge de personas que leo, y luego también pues de la cotidianidad, ¿no? Eh, Te puedo decir que uno de los últimos ejercicios que escribí, la inspiración surge de una fotografía. Por ejemplo, esos procesos creativos también son interesantes, ¿no? Claro. Eh, Tomar una fotografía de algún artista que te pegue, o que la imagen te ganche, y decir, bueno, ¿qué puedo escribir a partir de esto? Claro. Me parece un buen ejercicio. Pero también no podemos dejar de lado que las obras también surgen de la subjetividad y de lo que está viviendo uno cotidianamente, ¿no? Los problemas que puedes vislumbrar en el día a Ajá. día. Yo tengo como dos ideas. Una de ellas que me sigue mucho es escribir sobre los problemas que enfrenta la humanidad, con esto que te decía yo Ajá. de la hipertecnología, ¿no? ¿Hacia dónde camina la humanidad? Parece que la humanidad va caminando hacia una distopía mayor, es decir, hacia un mundo que va en contra del ser humano. Y resulta que le quiero sacar la vuelta a esos temas, y cuando estoy escribiendo se me hace muy difícil. Sí. Entonces, un reto que yo a mí mismo me pongo, y también a veces pongo en mis talleres, es, oye, tratemos de escribir utopías, tratemos de escribir sobre un mundo mejor, Ajá. pero no es fácil. No es fácil por las condiciones que tenemos, ¿no? Entonces, a veces también la creatividad tiene que apretarse un poquito, decir, ¿cómo hago para ir
para ir a un terreno y no estar repitiendo lo que ya dicen Black Mirror, lo que dicen series, lo que todo el mundo está acostumbrado a ver, ¿no? Claro. Hay que forzar la imaginación a veces hacia mundos mejores. Yo creo que sí necesitamos imaginarnos mundos mejores, pero está Sí, difícil. claro. Oye, ¿y en tus obras hay algún personaje que se repita? Sí, fíjate que sí, qué bueno que me lo preguntas, pero sobre todo son personajes de obras inconclusas o Ajá, incluso escenas que en otra obra me sirven, ok. ¿sí? O sea, ¿Pero que esto sí lo son haces de... consciente o inconsciente? No, Ajá. consciente. O sea, de pronto en una obra digo, estoy escribiendo esta obra, se parece mucho a aquella otra, y creo que tengo una escena en aquella otra que escribí hace unos años que le va bien a esta, entonces allá hago el experimento a ver si le queda, si ese personaje puede estar acá. Todo se vale, es que realmente en el arte todo se vale mientras las costuras no se vean, Claro. ¿no? Oye, si me permites tantito, mira, quiero mandar saludos a Gaby Ortega, a Juan Pablo Ortega, a Potra Sierra, que es una escritora, una poeta ahí de Nuevo León. Nos van a saludar. Joel Caballero Sánchez, él es escritor, él es cubano, pero vive en Colombia. Dice, es importantísimo lo que dice el maestro Vidal, explorar las posibilidades del actor y de la actriz desde la base del guión, permite que sean ellos mismos. A Rocío Cerón le mandamos un saludo. Rocío, pues saludos, Rocío. Les mandamos un saludo a todos ellos, a todos los que nos ven y a todos los que nos seguirán viendo. Les recordamos que estas charlas se quedan aquí en Facebook Live, José Ortega, pero también nos pueden seguir en YouTube, en la página de YouTube de José Ortega. Ahí véanla, suscríbanse, pónganle like y compártanla para que crezca esto, para que crezca, ¿verdad? Sí. Oye, sí, tenemos que pensar en mundos mejores y tenemos que pensar en mejores futuros, porque solamente así los vamos a construir y no dejarnos llevar por la ola que vivimos, ¿no? Sí, yo creo que ahí el arte y la vida van de la mano. O sea, así como a mí me gusta pensar que la ciencia ficción puede imaginar el futuro y puede imaginar mejores futuros y por eso convoco a la gente a que hagamos el ejercicio, ¿no? A que hagamos Claro, este ejercicio de imaginar. También creo que en la vida cotidiana, en el día a día, tenemos que hacer lo mismo. O sea, no, tenemos que imaginar un mejor futuro, pero la chamba ya no es sentarte a escribir, ¿no? La chamba ahora es política. ajá, claro. Y la chamba es dialogar con otros personajes, con otros agentes culturales, con la gente que toma decisiones, con la gente que está en los congresos. Y no solo dialogar, sino pues llevar alguna propuesta. El futuro, tal cual dice, estoy de acuerdo, tenemos que construirlo de varias maneras, tanto en el día a día, Ajá. como pues también, bueno, yo soy de la idea de pensar en nuestras creaciones también ya en el futuro, ¿no? Me parece que es tratar de ser útil a la sociedad en la que vivimos. Eso me parece que está bueno. Oye, pero eso que dices, del teatro de ciencia ficción y pensar en nuevos futuros, yo te preguntaría, ¿por qué siempre que hablamos del futuro siempre nos va mal a la humanidad? ¿No? En todas las películas y en todas generalmente nos dan en la torre los marcianos y la tecnología y todo eso. Exacto, es una tendencia, hay una tendencia apocalíptica. O sea, sí Ajá, tenemos, pero eso es una clausura de la imaginación. O sea, si nosotros pensamos que no podemos salir del capitalismo salvaje más que con un apocalipsis o con una invasión extraterrestre, estamos mal. O sea, estamos mal nosotros, ajá. ¿sí? Porque no somos capaces de imaginar otro mundo. Yo creo que ese es un síntoma. El síntoma apocalíptico, a ver, pues sí, tenemos una pandemia, tenemos condiciones súper fuertes y muy, muy, muy difíciles, pero si no empezamos a imaginar las mejores condiciones, ¿cómo las podemos construir? O sea, Claro. tenemos que imaginarlas, tenemos que salir del bloqueo y del imaginario distópico que clausura el futuro de la humanidad a un apocalipsis terrible. Si no lo construimos, nos espera una distopía.
Así, Así es. yo pienso. Oye, ¿y cuál es tu mejor obra? ¿Cuál consideras que es tu mejor obra? Mejor obra, híjole, qué pregunta. Siempre es la que uno está escribiendo. Ya, La última, la que estoy ajá. escribiendo ahorita es la mejor. Sí, 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 ya, sí. ya lo sabía, ya, Ya fue lugar común, así de que ajá. nah, no me atreví a decir Oh, otro. Bueno, oh, pero hay una que me gusta mucho y que quiero mucho, eso sí. que se llama La larva, exposición de una larva. Esa Ok. es mi obra más querida, por el proceso de montaje, por la gente, por el equipo creativo, por cuántas funciones tuvo. Exposición de una larva, que después fue La larva, hasta ahorita es mi obra más importante por lo que me ha dado, por lo que me ha Ajá, regresado. Esa obra la actuó Lacho Salinas, ok. que fue actor de Jodorowsky en La Mm, montaña sagrada, ajá. y él me cambió la mirada de cómo concebía yo la obra. Para empezar, yo había pensado en un personaje joven para la larva, por la larva, y sin embargo terminó haciéndolo un hombre de 77 años, Wow. haciendo una larva, ¿no? Entonces, ese cambio, esa metáfora, ese vuelta de tuerca, digamos, me hizo reconsiderar toda la obra, todo el texto, y creo que generamos un trabajo bastante digno con la larva. Entonces sería esa la que No es la mejor, pero es la más querida. es la más querida, Ajá. definitivamente. Y a lo mejor la mejor está por venir. Espero, espero que sí. Vidal, pues agradecerte este rato de charla, platicar contigo, muy a gusto. La verdad, muchas gracias a ti, Josín, por este espacio, por permitirme la oportunidad de conocerte, de conocer también un poquito lo que se hace en Zacatecas. Felicidades por tu programa. Esperemos que esta no sea la última vez que nos veamos, seguir No, claro que no. platicando. Yo estoy a tus órdenes, ya sabes, para cualquier cosa. Te No, pues agradezco mucho. muchas gracias, gracias. Sí, hay que la siguiente que sea, pues comiéndonos un cabrito o echarnos un mezcal zacatecano o una buena cervecita, ¿eh? Pero Claro que sí. esperamos vernos muy pronto, ¿no? Y seguir en contacto y seguir haciendo puentes y seguir haciendo esto que tanto amamos y que nos apasiona, que es el teatro, mi estimado Vidal. Pues muchas gracias, Josín. Gracias también a tu auditorio y pues sigamos adelante y pronto nos veremos seguramente. Gracias, un abrazo y a todos los invitamos el próximo jueves. Tenemos una charla desde Colombia con el maestro Miguel García, también director. Él es cubano, chico, es cubano, pero vive en Colombia. Entonces vamos a platicar con él. Gracias y nos vemos próximamente en Conociendo Personalidades. Yo soy José Ortega y hasta siempre. Suerte.